Tres hombres aceptaron un trabajo que parecía sencillo. Su misión era cuidar un faro construido sobre unas pequeñas islas azotadas por el viento al norte de Escocia. Era un empleo solitario. Durante semanas no verían a nadie más que a sus propios compañeros, pero estaban acostumbrados. El faro debía permanecer encendido todas las noches. Era la única guía para los barcos que atravesaban aquellas aguas peligrosas. Sin embargo, en diciembre de 1900 ocurrió algo que nadie pudo explicar. Cuando el barco encargado de llevar provisiones llegó al faro, nadie salió a recibirlo. La puerta estaba cerrada. El reloj seguía funcionando. La comida permanecía sobre la mesa. Pero los tres fareros habían desaparecido. No había cuerpos, no había señales de lucha. No existía una explicación evidente. Simplemente se habían desvanecido. Más de un siglo después, el misterio del faro de las Islas Flannan sigue siendo uno de los casos más inquietantes de la historia marítima. ¿Cómo pueden desaparecer tres hombres de una isla prácticamente inaccesible? Esta es la historia del misterioso incidente del faro de las Islas Flannan. Las Islas Flannan forman un pequeño archipiélago situado en el Océano Atlántico, frente a la costa noroeste de Escocia. Son islotes rocosos, deshabitados y constantemente golpeados por enormes olas. El clima cambia en cuestión de minutos. Las tormentas pueden aparecer sin previo aviso. Precisamente por ese peligro, en 1899 se construyó un moderno faro para ayudar a los barcos que navegaban por aquellas aguas. Su funcionamiento dependía de tres fareros que se turnaban para mantener la luz encendida las 24 horas del día. En diciembre de 1900, los responsables del faro eran James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Los tres tenían experiencia, conocían perfectamente los riesgos del lugar. Nada hacía pensar que serían protagonistas de uno de los mayores enigmas marítimos de todos los tiempos. El 15 de diciembre, varios barcos que pasaban cerca informaron que el faro permanecía apagado. Aquello era extremadamente inusual. Pero debido al mal tiempo, el barco de abastecimiento no pudo salir inmediatamente. No fue hasta el 26 de diciembre cuando el buque Hesperus consiguió llegar a las islas. Su capitán esperaba que los fareros estuvieran molestos por el retraso. Sin embargo, desde el primer momento, algo parecía extraño. Nadie esperaba en el muelle. Nadie respondía a la bocina del barco. Nadie aparecía en la torre. Uno de los marineros desembarcó para investigar. Mientras subía el empinado sendero hacia el faro, el silencio era absoluto. Al llegar encontró la puerta principal cerrada. Al entrar descubrió una escena inquietante. Las camas estaban deshechas. La cocina permanecía relativamente ordenada. Había platos y utensilios. Un reloj seguía funcionando, pero no había una sola persona. Los tres hombres habían desaparecido. Durante la inspección encontraron varios detalles extraños. Dos impermeables para protegerse de la lluvia no estaban, pero uno permanecía colgado dentro del edificio. Eso significaba que, al menos uno de los hombres, había salido al exterior sin llevar la ropa adecuada para enfrentar una tormenta invernal. Para un farero experimentado, aquello resultaba muy difícil de creer. También observaron daños importantes cerca del desembarcadero occidental. Las cajas utilizadas para almacenar cuerdas estaban destrozadas. Había barandillas dobladas y enormes rocas parecían haber sido desplazadas por la fuerza del mar. Todo indicaba que una tormenta extremadamente violenta había golpeado la isla. La explicación oficial fue relativamente sencilla. Las autoridades concluyeron que uno de los fareros salió para asegurar el equipo exterior. Los otros dos fueron a ayudarlo. Una ola gigantesca los sorprendió y los arrastró al océano. Nunca pudieron regresar. Es una explicación posible,
Pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir preguntas difíciles de responder. La primera era muy simple. Las normas del faro establecían que siempre debía permanecer al menos una persona dentro de la torre. ¿Por qué los tres habrían salido al mismo tiempo? Otra duda apareció al revisar el registro del faro. Según algunos relatos publicados años después, en los días previos, uno de los fareros escribió que el viento era el peor que había visto en su vida. También afirmó que uno de sus compañeros lloraba de miedo y que todos rezaban esperando sobrevivir. Sin embargo, existe un problema. Esos supuestos registros nunca aparecieron oficialmente. Muchos historiadores creen que fueron inventados años después por escritores que buscaban hacer la historia más dramática. Eso demuestra cómo el caso terminó mezclándose con la ficción. Sin embargo, incluso eliminando esos relatos, el misterio sigue siendo enorme. ¿Por qué desaparecieron los tres hombres? ¿Por qué ninguno logró regresar al faro? ¿Por qué jamás apareció un solo cuerpo? Con los años surgieron numerosas teorías. Algunos creen que una ola anormal, conocida como ola gigante o rogue wave, golpeó inesperadamente la costa. Estas olas pueden alcanzar alturas enormes y aparecer sin previo aviso. Hoy sabemos que realmente existen y que han provocado accidentes marítimos documentados. Otros piensan que uno de los hombres cayó accidentalmente al mar y los demás intentaron rescatarlo. En un terreno tan resbaladizo, bastaban unos segundos para que los tres terminaran siendo arrastrados por la corriente. También aparecieron teorías mucho más extrañas. Algunos hablaron de secuestros. Otros imaginaron criaturas marinas. No faltaron quienes aseguraron que los hombres fueron víctimas de fenómenos paranormales relacionados con las antiguas leyendas celtas de aquellas islas. Pero ninguna de esas historias cuenta con evidencia histórica. Lo único comprobado es que tres hombres desaparecieron durante su turno de trabajo. Quizá una gigantesca ola acabó con sus vidas en cuestión de segundos. Quizá una cadena de decisiones desafortunadas los llevó al borde del acantilado en el peor momento posible. O quizá ocurrió algo que jamás quedó registrado, porque el océano tiene una capacidad única para borrar las huellas de una tragedia. Y cuando el mar decide guardar un secreto, muy pocas veces lo devuelve. Más de 120 años después, el faro continúa en pie. Las olas siguen golpeando las mismas rocas. El viento sigue atravesando aquellas islas solitarias. Y cualquiera que contemple esa torre aislada en medio del Atlántico, inevitablemente termina haciéndose la misma pregunta. ¿Qué ocurrió realmente con los tres hombres que desaparecieron sin dejar rastro? Tal vez nunca lo sepamos. Y precisamente por eso, el misterio de las Islas Flannan continúa siendo una de las historias más inquietantes jamás ocurridas en un faro.